Se conocieron estadísticas nuevas de consumo de drogas. Hacía mucho que no se actualizaban estos datos. 6 años, sí, un montón. Un montón que además sirve para planificar políticas, obviamente, de prevención y de abordaje de estos temas. Lo que sale es que aumentó el consumo de marihuana. El principal, por supuesto, cuando se mide es el alcohol, pero lo que llamó la atención fue el caso de la marihuana, que pasó del 7,8 al 13,8 de los consultados. Francisco Dadí, que es médico especialista en medicina interna, director de toxicología de la Fundación Iberoamericana de Salud Pública. ¿Qué tal, Dadí? Jessica, vos y el equipo de La Nata lo saludan. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Jessica? Un gusto saludarte. Igualmente. Bueno, quería pedirle una primera mirada de estos datos que se publicaron y si hay algún tipo de explicación para la suba, el incremento del uso de la marihuana, del consumo. Sí, a ver, lo primero es esto que se ve reflejado en estas encuestas. Nosotros ya lo venimos viendo en terreno, ¿no? En parte práctica, podríamos decir. Yo creo que esto es atribuible a la mayor aceptación social por el uso de la marihuana. Hay como ciertas modas y ciertas tendencias también con las sustancias de abuso. Y bueno, acá lo que vemos es que a comparación de años o décadas atrás, ahora el consumo de marihuana está socialmente mejor visto que antes, ¿no? Hay mayor aceptación por parte del consumo, con lo cual se mezcla consumo de alcohol y marihuana, que también es una de las variables que ahí aparece bastante clara en la encuesta que hizo el Cero Nada. Sí, y esto es un consumo, digamos, sostenido en el tiempo, porque también hay otro dato que es que el 71,9% aseguró haber fumado marihuana por placer o curiosidad, es decir, la mayoría tuvo un acercamiento, el 13% sería gente que habitualmente la consume. Claro, a ver, siempre que se consumen las sustancias de abuso habitualmente, ¿va? Es por placer o por miedo, ¿no? Son estas acciones tan primitivas que un poco el objeto de la sustancia de abuso es darse placer con estos facilitadores. Hablar de consumo problemático, yo creo que la encuesta no hace referencia puntualmente a eso, o sea, hay un consumo problemático de la sustancia, sí que hay un mayor crecimiento en lo que es el consumo esporádico, ¿no? O sea, y más relacionado con alcohol, en momentos de placer, de ocio, de reuniones sociales, de divertimento en los jóvenes, está creo que fuertemente asociado a eso. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Gonzalo Sánchez lo saluda. Hay un tema, estaba ahí repasando la encuesta que es muy amplia y tiene muchas aristas y entradas, digamos, que es el de los tranquilizantes. Que el estudio advierte que el 14,5% de la población lo toma o lo tomó sin receta. Y le apuntan, entiendo, que a la falta de control, que hay mucha venta ilegal y que también hay un gran consumo que es imposible de controlar, que es a través de Internet, que todos los adultos en la Argentina podemos consumir tranquilizantes naturalmente sin pedir receta y es de alguna manera una droga que no está en el centro del debate. Sí, excelente pregunta. Nosotros venimos advirtiendo hace rato de esto. Argentina tiene mucha automedicación y entre los principales de los medicamentos que se automedican son analgésicos y después estos que son las benzodiazepinas, estos tranquilizantes, clonazepam, lorazepam y demás, que hay mucha de esta automedicación que lo prescribe el vecino, el tío, el amigo, tomate esto que para salir de la situación de estrés y angustia vas a dormir bien, ¿no? Es un medicamento que es muy útil, pero tiene que acompañarse, por supuesto, de un tratamiento psicoterápico, ¿no? Es una herramienta farmacológica para un momento puntual. Y se hace mucho abuso de esto, sobre todo en adultos y adultos mayores. Y eso está está disparado en Internet, dicen, ¿no? Sí, no sé bien cuál es el mecanismo por el que se está consumiendo, pero la realidad es que uno ve personas que consumen clonazepam hace 20 años y cuando les empieza a interrogar ya no saben ni por qué lo consumen, ¿no? Arranqué hace 20 años porque tuvo un X momento de estrés y después no tuvo ningún control, ¿no? Y siguió comprando el mismo medicamento. O sea, hay una falta de control, sobre todo con estas benzodiazepinas. Doctor Dadí, Mariana Calabro lo saluda, ¿cómo le va? Un poco en línea con lo que le planteaba Gonzalo Sánchez y extendiendo esto que usted contaba del clonazepam y bueno, este tipo de medicación a veces ni siquiera prescripta por los médicos, ¿no? Porque es también en muchos casos automedicación y también haciéndolo extensivo a la marihuana y al aumento de su uso. ¿En qué medida esto puede estar vinculado con la pandemia, la pospandemia, la crisis económica o no? ¿O es un análisis un poco temerario?
A ver, en realidad lo que mostraban las encuestas durante la pandemia es que habían bajado el consumo de muchas de estas sustancias de abuso, y también tiene que ver con una cuestión de falta de reuniones sociales, falta también de quizás acceso a la sustancia por el miedo a la pandemia. Por otro lado, tenemos un sesgo porque por el miedo también en ese momento la persona tiende a buscar situaciones que lo permitan como cierta evasión, ¿no? Sí. Muchas veces la sustancia de abuso, uno recae en la sustancia de abuso o busca la sustancia de abuso para salir de la situación de miedo que tiene en ese momento puntual. Así que habría que hacer un análisis más minucioso como para poder saber bien en detalle la implicancia que tuvo, ¿no?, la pandemia. ¿Y la crisis cómo impacta en el consumo o en el abuso de sustancias? Sí, a ver, siempre que hay angustia, estrés, se suele buscar sustancias que puedan como evadir esa situación, ¿no? Eso cae mucho con las benzodiazepinas, sobre todo. Situaciones de estrés económico, problemática social, problemas familiares, hacen que aumente la consulta psiquiátrica. De hecho, la consulta psiquiátrica nosotros sabemos que viene aumentando todo esto que tiene que ver con la ansiedad, con el estrés, con la angustia, con la depresión, y muchas veces el consumo de sustancia va de la mano también de toda esta patología psiquiátrica que viene en aumento, ¿no? Doctor, ¿cómo le va? Rolando Barbano lo saluda. Le quería preguntar por un debate que me parece que es posible que resurja en los próximos meses, sobre todo si hay un cambio de gobierno, porque está sobre la mesa y hay sectores que lo vienen propugnando, que tiene que ver con la legalización de las drogas o por lo menos la liberación de algunas sustancias como puede ser la marihuana. Lo que le quería preguntar es, con estos datos que arroja este nuevo mapa del consumo de la Argentina, ¿usted diría que puede ser un camino para cambiar esta tendencia, sobre todo con el tema de la marihuana, ir hacia una legalización, que la prohibición puede estar incrementando el objeto de deseo en el cual por ahí se convierte alguna de estas sustancias? ¿O le parece que por el contrario lo que nos está informando esta encuesta es que no hay que legalizar y hay que ir para otro lado? A ver, primero es un debate complejo, es un debate que hay que dar, pero es un debate complejo que tiene muchos factores a resolver. Nosotros somos partidarios de que primero, antes de plantear una legalización, una despenalización y demás, lo que tenemos que lograr es unas fuertes campañas de prevención, de concientización, de educación, que los chicos conozcan qué es lo que provocan las sustancias, que sepan que con una pastilla de éxtasis te puede morir, que sepan que la cocaína te puede provocar un fenómeno adictivo importante, que sepan que el consumo de marihuana no es bueno para la salud, que también hay como mucho desconocimiento con esto, sino que tiene también afecciones agudas y crónicas. Bueno, y con todas esas herramientas ya instaladas en nuestra sociedad, ahí sí hablemos de penalización, hablemos de legalización, pero primero tenemos que fomentar la educación, la prevención, ¿no? Cuando tengamos fuertemente eso trabajado, ahí yo creo que podemos plantearnos de otro lado. ¿Y hoy está bien trabajado eso? ¿Hay campañas? No, nunca las hubo y tampoco las hay hoy. O sea, la verdad que falta muchísimo trabajo en lo que es consumo de drogas, en lo que son sustancias de abuso. Hay que hablar porque los chicos lo ven. Yo doy a veces charlas en los colegios y los chicos mismos de 14, 15, 16 años me empiezan a hacer preguntas: ¿qué es el cócora? ¿Qué es la mefedrona? ¿Qué es el LIAN? Y drogas que quizás uno no está acostumbrado a escuchar. Ellos los ven por TikTok, lo ven por Instagram, lo ven por YouTube. ¿Qué tema el TikTok? Sí. En el consumo, porque es algo que no lo había ni siquiera pensado. ¿Qué aparece por ahí? ¿Aparecen drogas nuevas, metodologías, promoción? De todo, parece. Ambas, de todo. Y los chicos muchas veces hacen desafíos de TikTok consumiendo sustancias y ven que lo hacen en Estados Unidos, en todas partes del mundo, donde tienen otro tipo de sustancias distintas, ¿no? Más opioides, y lo empiezan a replicar acá. Y bueno, esta viralización de la información hace que tengamos que ser nosotros muy críticos. Y bueno, los chicos tienen que ver esto, lo tienen que saber porque va a pasar por adelante de ellos en algún momento, los próximos años. Doctor, quería preguntarle por el tema de la cocaína, que es una droga que, bueno, en general uno la asocia con el consumo con gente más adulta. Y veo que en la estadística en el informe dice que el resultado fue 5,1% para ambos sexos consumieron cocaína alguna vez, y es igual al de 2017 prácticamente, que eso no varió. ¿Qué explicación hay para eso? Yo creo, hay varias explicaciones. Yo creo que este es un sesgo. O sea, la gente a veces por miedo, porque socialmente está mal vista la cocaína, ¿no? A diferencia del alcohol y de la marihuana, en donde uno dice: tomo alcohol, fumo marihuana y está dentro de lo normal. La cocaína no, sos un adicto, tenés un problema, sos un criminal, ¿no? Como
eso creo que ha influido en la persona que tomó la encuesta para dar información correcta. Yo creo que nosotros vemos aumento, y las estadísticas mundiales en realidad ven aumento también de acá al 2023 o 2024, así que habría que ver con más detalle. Doctor, veía también que el estudio hablaba del tabaquismo y del consumo de tabaco como algo importante en la población. Mi pregunta es, ¿cómo puede ser que siga siendo importante si uno percibe que hay menos gente fuma que hace 10 años y que ahí sí hubo una campaña muy fuerte, incluso de prohibir la publicidad de cigarrillos en la vía pública y en la televisión y en un montón de medios, y que los paquetes de cigarrillos vienen con anuncios muy claros de los daños que provoca? ¿Por qué no cede, o por lo menos por qué esta encuesta refleja que no cede el tabaquismo? Te soy sincero, a mí me llamó la atención, porque en la práctica nosotros vemos menos, al menos sobre todo en los jóvenes, sí, ¿no? Es como que socialmente ya no está tan bien visto fumar, ¿no? Entonces para los jóvenes no es... Sí, el vapeador ahora parece canchero para los chicos. Y desde los 14, bueno... Uno habla quizás desde antes, y usted uno lo dice intuitivamente, pero esta cosa de la romantización del vapeador, ¿no? Como si no fuera nada, moderno, sí. El gusto de o si fuera inocuo. ¿Y qué droga tiene eso? Perdón la ignorancia. Hay de todo. No, claro, tiene que no tienen tabaco, que no tienen nicotina, digamos. Que tienen gusto. Algunos no tienen nicotina, pero todos tienen lo que genera el vapor, que son... Tienen metales pesados, tienen plástico, tienen sustancias que son... o sea, que provocan inflamación aguda del pulmón, y también pueden desarrollar enfermedades crónicas, ¿no? Cáncer y demás. Sí, está bueno que lo destaque, doctor, porque en línea con lo que decía Marina, hay mucho vapeador que tiene, por ejemplo, gusto a chicle, gusto a chocolate, a frutilla, que son muy atractivos para los chicos, porque lo que estás aspirando es un humo con gusto amigable para el paladar adolescente. Pero eso también hace daño, eso está bueno marcarlo, porque... Muchos creen que es totalmente inocuo, que es un juguete. Y está prohibido, aparte. Además está prohibido. Sí, digo, se consume y se consigue, pero está prohibido. Sin duda, pero incluso lo hacen en ambientes cerrados, ¿no? En grupos, pensando que no hay riesgo, porque claro, por supuesto el humo o el vapor no es desagradable como el del cigarrillo, entonces se interpreta como que, bueno, esto no genera ningún problema, ¿no? Y en realidad sí. Y también, pensaba que, no sé, lo consulta usted en esto de los números que daba Gonzalo sobre la cocaína, si no ha habido sustitución de la cocaína por drogas más económicas, porque uno ve esos cortes rarísimos cuando se decomisa droga, nunca es cocaína de máxima pureza, salvo, cargamentos, narco, pero quiero decir en el narcomenudeo, siempre es paco o es algo que tiene muy poca proporción de cocaína. Menos del 20% promedio es lo que hay de pureza en la cocaína en la calle, ¿no? O sea, menos del 20%. El resto son todas porquerías que le agregan. Tuvimos por eso el problema de esta que se llamó droga mortal, creo así, que fue la cocaína con carfentanilo, ¿se acuerdan? Que en Estados Unidos está en auge. Digo, el carfentanilo. Claro, no, ese es cocaína con... Eso es en realidad fentanilo, que es un opioide, con un anestésico de animales, lo que está es la droga zombie, esta creo que le dicen. Nosotros acá tuvimos esta cocaína envenenada, esta que le ponían de título. Exacto, porque en realidad el 80% de lo que está en la calle es un montón de porquerías que ni siquiera son el clorhidrato de cocaína, sino que son un montón de otros adicionales. ¿Y hay alguna droga nueva que a usted particularmente le preocupa que haya surgido o que se esté poniendo de moda en este último tiempo? Sí, el fentanilo. El fentanilo es un derivado opioide. A ver, del opio que sale la morfina, que es excelente, ¿no? Como para uso médico. También sale la heroína, que ha provocado grandes estragos y que sigue siendo la sustancia que más muertes provoca a nivel mundial, ¿no? Por droga. Y ahora está este fentanilo, que es una sustancia que nosotros usamos mucho para sedar a los pacientes, para manejo del dolor, para conectar a un paciente respirador. Hay todo un comercio ilegal, no tanto en Argentina, sino sobre todo en lo que es Europa y Estados Unidos, pero hay un gran miedo a que esto se transforme en un problema de salud global, ¿no? Porque el daño que provoca es muy alto, o sea, provoca paro respiratorio, y además el componente adictivo es enorme, con lo cual es una droga a tener en cuenta, estar muy atentos. Gracias, doctor, por todo este panorama que nos está dando a partir de estas estadísticas nuevas que surgieron ayer. Gracias. Francisco Dadik, médico especialista en medicina interna, también director de toxicología de la Fundación Iberoamericana de Salud Pública. Me quedé impactada